¿Qué onda, Irán? Buenas tardes, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras? ¿Sabes bien? Gracias por tomarte el tiempo de contestar esta pequeña entrevista, se aprecia mucho. Bueno, yo vengo de parte de un grupo estudiantil llamado Metodologías de Investigación de Factores Humanos. Es un bloque que lo imparte el Tecnológico de Monterrey. Bueno, te voy a hacer unas pequeñas preguntas sobre, como te dije anteriormente, educación sexual y las ETS. En caso de que te sientas incómodo con alguna pregunta, con toda confianza me puedes decir y pues se puede saltar, no hay ningún problema. El chiste es crear un espacio en el que tú también te sientas tranquilo y a gusto respondiendo estas respuestas. Bueno, para empezar te vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual y toda la información que se necesita para estar al tanto de estas enfermedades. Este tipo de enfermedades pues se dan a través de relaciones sexuales sin protección o en sí teniendo cualquier tipo de contacto. Existen tratamientos para estas enfermedades, pero pues la mayoría no tiene cura, como podrás saber o te darás una idea. Bueno, si quieres empezamos con las preguntas, ¿te parecen? Sí. Ok. Mira, la primera pregunta dice, ¿conoces qué son las enfermedades de transmisión sexual? Pues, pues sí, conozco algunas. He conocido pacientes de SIDA. Tuve un amigo de la familia, se había Órale. contagiado, Ujú. pero a él le tocó que fue como si fuera sintomático, Ujú. de que lo portaba y lo transmitía, Pero pero no sé. no tenía los síntomas. Órale. Mira, una pregunta sí viene más adelante por si le puedes meter ahorita un trasfondo más largo. ¿Qué tanta información sobre las ETS se te ha dado en secundaria, primaria o en la carrera? Pues en prepa nada más tuve una plática como de 30 minutos en ya último semestre sobre el uso del condón y la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Y al final Ok. nada más te regalaban tu condoncito que decía salud. ¿Sabes cómo prevenir una ETS o cuáles métodos conoces? Pues con los métodos anticonceptivos, creo que nada más con el condón, que es lo que Ujú. cubre ambos aparatos. Ok. ¿Cuántos tipos de ETS conoces y cuáles son? Pues conozco el SIDA, la sífilis, la Ujú. gonorrea Ok, y creo que ya. ok, excelente. ¿Alguna vez te han hablado acerca de los riesgos de las ETS? Y si sí, ¿sabes cómo actuar en momento de contraer alguna? Pues lo único que me he enterado son dos casos familiares. Bueno, el amigo Ok. de la familia que ya había mencionado antes Ujú. y el hijo de un tío que contrajo papiloma, que le Ok. salieron como verrugas en su miembro Ajá. por mantener relaciones sin condón. Y lo Ok. llevaron al doctor y se las quitaron como con un láser, como si fueran verrugas normales, pero tiene que Ajá. estar medicado para no contagiarlas y para que no le sigan saliendo las verrugas. Ok. No sabía de eso. ¿Sabes qué hacer a la hora de contraer una ETS? Pues ir al médico y que te chequen. Ok. Excelente respuesta. ¿Qué recuerdas haber aprendido acerca de la educación sexual en etapas previas de estudio? Pues protegerse y intentar hacerlo lo más tarde posible para evitar hacer tonterías a temprana edad Ujú. con embarazos en la adolescencia o Ok. controlar las enfermedades. Ok. ¿Crees que los jóvenes estén bien informados sobre educación sexual en México? No, en toda mi carrera estudiantil solo me dieron una plática de 30 minutos. Ok. Sí, tú como otros casos también me han dicho bueno, contestado esa pregunta que no y pues lamentablemente tienen razón porque es un problema pues que afecta, como dices tú, a muchos jóvenes hoy en día. ¿Crees que se da la suficiente información sobre las ETS en la actualidad? No, para nada. Se necesita No. informar más a la comunidad
completa de los estudiantes porque pues, normalmente ellos son los que más lo contraen por la Ok, falta de información. ok. ¿Tú cómo crees que se puede hablar de educación sexual sin incomodar a los jóvenes? Pues en seminarios o pláticas donde hay un ambiente controlado y serio para que se sientan cómodos y se puedan contestar preguntas al final de cualquier duda que tengan, que es lo que normalmente sucede. Sí, ¿verdad? Porque, o sea, pasa mucho en las escuelas que pues es un ambiente entre amigos en el que pues le da pena a las personas preguntar por el temor a que se burlen. Mm. Entonces, como dices, que sea un ambiente más serio y pues que esté enfocado totalmente en eso. En tu perspectiva, ¿sientes que hablar de la sexualidad y ETS es considerado como un tabú? No, en mi familia de hecho no, mi papá era muy abierto acerca de la sexualidad y él respondía a mis dudas y las tenía. O él fue el primero en explicarme las cosas porque no quería que estuviera mal informado Ajá. o me contaran cosas que fueran falsas y terminara cometiendo cualquier cosa. Ah, mira, qué bueno. Qué bueno que pues tengas esa confianza pues de hablar con un familiar, porque pues en casos anteriores de entrevistas muy pocos tenían esa confianza de hablar con alguien cercano a ellos sobre estos temas. Entonces, pues qué padre que tengas esa confianza. La siguiente pregunta dice, ¿tienes una vida sexual activa o ya has comenzado tu vida sexual? No, Ok. Eh, Te voy a cambiar esta pregunta porque pues no va al caso. Eh, ¿Qué tipo de preservativo usarías a la hora de tener relaciones sexuales? pues condón, que es el más fácil de conseguir y de Ujú. los más seguros, hasta donde tengo conocimiento. Ok. ¿Alguna vez has hablado de tus relaciones sexuales o educación sexual con alguien cercano o has buscado información sobre este tema en internet? Pues como lo había mencionado antes, había platicado con mi papá acerca del Sí. tema, me ha informado Malena, que era la esposa de mi papá, he hablado con mi mamá, hasta mi abuelo me ha explicado cosas. Ujú. En mi familia no es un tema difícil de tocar porque todos son muy abiertos. Ah, mira, qué padre. Entonces dirías tú que en esos temas sí se podría decir que estás bien informado por la gente que te ha brindado información sobre ese tema. Pues sí, sí, me han informado bien. Ok. A ver, perdí la pregunta. Aguántame tantito. ¿Alguna vez alguien ha contraído alguna ETS en tu familia o conocidos, como habías mencionado anteriormente? Sí, el conocido que había contraído SIDA, el de papiloma, y otro Ujú. amigo de mi papá que había contraído igual papiloma, igual lo de las verrugas. Ok. O sea, no sé si me podrías decir cómo crees que lo enfrentó ese problema. Lo del papiloma, los conocidos, Ajá, los conocidos. pues fueron, pues principalmente mi primo, cuando le dio papiloma, Ujú. lo que hizo fue ir al médico con su papá y pues lo ayudaron, le dieron un tratamiento y con el Ok, láser le quitaron las verrugas. ok. Entonces, primeramente, pues fue con un experto para tratar el dicho problema. ¿Qué sabes acerca de los efectos que alguna ETS puede causar? Pues el SIDA ataca tu sistema inmune, el papiloma te genera las verrugas. Había una que te generaba costras en tus áreas genitales, pero no recuerdo bien cómo se llamaba. Ok. Herpes, Ujú. el herpes, ¿no? Ajá. Sí, ok. ¿Crees que la falta de fuentes de información afecta en el saber sobre educación sexual? Sí, mucho. Muchas personas las contraen o tienen embarazos no deseados por la desinformación, porque no saben qué hacer al Ujú. respecto y No saben tienen, a quién acudir o qué deben no de saben hacer a en quién esos acudir casos. o cómo prevenirlos en sí. Ok. Eso me gustó que dijiste, o sea, cómo prevenirlos, pues que de ahí nace el problema. ¿Por qué crees que la gente en México evite hablar sobre este tema? Porque siguen tomándolo como un tabú, como si fuera un tema malo, debido a que Ujú. la religión lo tiene
como un tema como un tema malo, algo que no debe suceder hasta el matrimonio. Sí. Es un tema muy difícil de tocar por todo el contexto de la educación en México. Okay. Y pues que tienen que aceptar, o sea, pues que es un tema normal, que al fin y al cabo, pues algún día va a pasar y pues mientras mejor estés informado, pues al fin y al cabo es información que te beneficia en tu vida. No pueden prevenir que las nuevas generaciones tengan sexo, lo único que pueden hacer es informarlos para que estén bien preparados. Okay. Porque estén bien preparados. Ok, y la última pregunta dice, ¿cómo podríamos hacer conciencia sobre este problema desde tu perspectiva? Pues desde el punto de informar bien a los jóvenes y intentar evitar que se siga siendo un tabú sobre este tema, para que ya todos estén informados. Ok. Entonces, alguna idea podría ser crear campañas, ¿no? También desde pequeños, o sea, mientras más temprano se dé este tema, se podría pues ayudar a futuras generaciones, como mencionabas, ¿no? También tomar el tema con madurez y no intentar no desinformar a la población. Tomar el tema con madurez, me gustó eso que dijiste. Bueno, Irán, como puedes ver, pues acabamos de concluir las preguntas, acabamos ya de concluir nuestra entrevista. Agradecería que nos dieras algunas ideas tuyas o lo que se te venga a la mente para solucionar esta problemática. Cualquier tipo de información es valiosa. Te voy a dejar aquí en el chat mi correo para que te comuniques con nosotros y pues todo lo que quieras decir para ayudar pues se va a tomar en cuenta. Agradezco otra vez tus respuestas y el tiempo que te tomaste para venir a contestar esto, se aprecia mucho. Y pues la información que acabamos de recolectar es clasificada, nadie más la va a ver, solo la maestra a quien va dirigida este proyecto. Bueno, Irán, pues sería todo por hoy. Otra vez, gracias por el tiempo que te tomaste y pues ya, se acabó. Gracias. Gracias.